Hola, mi nombre es Kelly Johanna Cruz Rojas, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto C de Florencia del programa de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, segundo semestre. En compañía de Paula Andrea Carvajal y Óscar Andrés Perdomo Torres, realizamos la socialización de unos casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral para identificar si son de tipo laboral o son de tipo común. Mediante una serie de preguntas vamos a ir respondiendo a ver que podemos identificar y para como tener una diferencia de cuál sería laboral y cuál sería común. El primer caso de accidente de trabajo se trata de Ana María Medina, que es una empleada que presta sus servicios en una empresa. Se fue a la ciudad de Cartagena de Indias por órdenes de su empleador porque tenía una reunión el día lunes 3 de abril a las 7 de la mañana. La empresa no reportó a talento humano que ella viajaba, más sin embargo la empresa le compró los tiquetes aéreos. Ella llegó el día domingo a Cartagena y entró a la playa a un bar y se tomó unos cócteles. Al tomarse los cócteles sufrió una caída y esa caída le generó una paraplegia. Ella ha sido llevada en tratamiento por la EPS y no ha reclamado nada porque considera que no es que no es un accidente de tipo laboral. Sin embargo, se le ha dado una pérdida laboral del 50%, ya que se generó una paraplegia a causa de esa caída que tuvo. Entonces vamos a resolver las siguientes preguntas para identificar si realmente fue un accidente de trabajo. La primera pregunta es: elementos de pruebas para determinar el origen del accidente. Podemos identificar que la reunión era el día lunes 3 de abril a las 7 de la mañana. Ella llegó el día domingo, llegó ese día pues llegando un día antes para no llegar al otro día tarde. Aparte, la empresa le generó los viáticos para llegar hasta esta ciudad. Entonces, según la ley 1562, encontramos varias definiciones sobre accidente de trabajo. Según estas definiciones podemos llegar a la conclusión que sí es un accidente de trabajo porque ella se encontraba bajo órdenes de un jefe inmediato y aparte la empresa le generó los viáticos para llegar hasta la ciudad. La segunda pregunta es: ¿qué clase de accidente laboral se evidencia en el caso? Entonces decimos que según la ley 1562 en el artículo 3 si es accidente de trabajo porque ella iba, como lo decía anteriormente, por órdenes de un jefe inmediato. Aparte podemos decir que, que la reunión, aparte de que era el día lunes, ella se trasladó un día antes para llegar temprano y pues aparte de que no estaba en horas de trabajo, se encontraba realizando una labor de la empresa. El 3, que es el argumento como tal del caso, nosotros llegamos a la conclusión de que sí es un accidente de trabajo porque la señora estaba cumpliendo órdenes de su jefe inmediato. Llegó, se instaló en la ciudad y se tomó unos vinos, unos cócteles y eso le generó que sufriera la enfermedad, pero eso no quiere decir que por eso no sea accidente de trabajo. Encontramos un caso de enfermedad laboral que es el caso de Juan Martínez, que es un empleado de 65 años que prestó sus servicios por 20 años en la empresa, que su lugar de trabajo era una mina de carbón a cielo abierto, o sea, no era como tal un espacio confinado, algo cerrado, sino una mina al aire libre, a campo, por eso dice a cielo abierto. El trabajador manifiesta que presenta una enfermedad que es diagnosticada como cáncer de pulmón. Él manifiesta que es por la exposición de los químicos peligrosos con los que él trabajaba en la empresa. Entonces, por ese motivo, el empleado presentó un derecho de petición a la empresa, pero entonces la empresa se defendió con los exámenes médicos ocupacionales que le realizaron a él a la hora de salir, que son los exámenes de egreso. En esos exámenes se podía evidenciar que no tenía ni un síntoma de cáncer de pulmón. Entonces se pudo
identificar que no fue a causa de las labores que él trabajó, ni las labores que él presentaba en la empresa o su trabajo diario, no era la enfermedad por eso. Realizaron una encuesta de factores de riesgo donde identificaron que en su casa él cocinaba con carbón de leña. Entonces ahí se pudo identificar que realmente él no solamente estaba expuesto en su jornada laboral, sino también en su casa. Entonces eso sí le pudo, como por el tiempo y la exposición al riesgo, entonces eso sí le pudo generar la enfermedad. Constantemente mantenía con este químico, con este carbón, entonces eso le pudo generar la enfermedad. Pero al momento de él salir de la empresa, como tal, él no iba enfermo, ni siquiera tenía un síntoma sobre cáncer de pulmón. Entonces, por tal motivo, exoneraron a la empresa de alguna culpabilidad sobre enfermedad. Se puede llegar a la conclusión de que no es una enfermedad de tipo laboral, sino una enfermedad de tipo común. Se evidencia por medio de los exámenes médicos ocupacionales de egreso. Realmente es una obligación de la empresa realizar los exámenes médicos ocupacionales, que son los de ingreso, que es cuando recién entra el trabajador a la empresa, porque pronto él haya trabajado en otra empresa y traiga ya la enfermedad. Es muy importante hacer el examen de ingreso, el examen periódico y el examen de egreso. Son 3 exámenes fundamentales importantes porque el de ingreso, pues a medida de que ingresa, verificar que el empleado no venga con alguna enfermedad de otra empresa. El periódico para ver constantemente cómo va, si realmente la actividad que está haciendo le está ocasionando algún daño. Entonces, bueno revisar periódicamente cómo están mis empleados de salud. Y el egreso para tener esa constancia de que el empleado salió en excelentes condiciones de la empresa, o si salió enfermo, pues entonces tomar, digamos, la siguiente medida, que es todo el tratamiento con la EPS, con la ARL. Entonces es muy importante esto. También nos basamos a la ley 1562 del 2012 en su artículo 4, que nos dan la definición de enfermedad laboral. Con base a esta ley pudimos responder las 3 preguntas, que fue las que ya les mencioné, y entonces podemos concluir que no es enfermedad laboral, sino una enfermedad de tipo común, porque realmente en el examen, que fue una de las pruebas más importantes en ese momento, no se evidenció ningún tipo de síntomas sobre esta enfermedad de cáncer de pulmón, y realmente en la encuesta sí se evidenció que el trabajador diariamente cocinaba con carbón de leña en su casa. Entonces es un factor de riesgo que ese siempre estaba ahí constante. Y aparte, pues en su trabajo él tenía todos los elementos de protección personal. En su casa no, siempre pues ya estaba fuera de su lugar de trabajo, entonces realmente no se cuidaba. Muchas gracias, espero hayamos respondido todas las preguntas de buena manera. Cualquier duda, petición o inquietud nos pueden escribir al interno. Esperamos haber respondido correctamente todo y haber identificado cuál es accidente, cuál es enfermedad y cuáles son de tipo laboral y cuáles son de tipo común. Muchas gracias.